Muchas gracias por la presentación, gracias a Expomed por la invitación. Bienvenidos todos a este panel de discusión Aseguradoras y Hospitales, la alianza que necesitamos para refinanciar la atención privada. Y bueno, pues como primer paso, pedirle a nuestros ponentes que se presenten con la audiencia que nos acompaña. Empiezo por la doctora Victoria Picos y después le pido al doctor Jorge Aspiri también que se nos presente. Adelante, por favor, Victoria. Sí, gracias, Gustavo. Primeramente, un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector asegurador. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar para Mapfre México en el ramo de gastos médicos mayores, autos, vida y en la parte de responsabilidad civil de daños, tanto para el ramo individual como colectivo. También colaboré en la compañía reaseguradora Hannover Re, donde fui responsable de la administración de riesgos y el área de siniestros de vida y gastos médicos mayores a nivel Latinoamérica. Y bueno, finalmente me encuentro actualmente en Seguros Monterrey New York Life, donde soy responsable de la dirección de gastos médicos mayores, teniendo a mi cargo todo el proceso de servicio y atención de siniestros de inicio a fin, incluyendo el área de negociación de socios y de proveedores médicos. Un gusto estar con ustedes hoy. Adelante, doctor Aspiri. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar tanto con Gustavo como con Vicky compartiendo este tiempo. Yo igualmente soy médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Nuevo León, con especialidad en radiología y una subespecialidad en Toronto, Canadá, de ultrasonido. De ahí, adicionalmente, tengo estudios de posgrado en administración y adicionalmente, inicié como radiólogo independiente. De ahí, el modelaje de varios hospitales en la ciudad de Monterrey, empezando por Hospital Santa Engracia, y de ahí he desarrollado una carrera de 30 años en la parte administrativa, combinando la parte de radiología y administración durante un buen tiempo, y me ha tocado ser director de un hospital, de 3 hospitales, de 8 hospitales, controlando hasta 1000 camas aproximadamente. De ahí construcción de hospitales, planeación estratégica de sistemas hospitalarios, merger and acquisitions también de hospitales. Y actualmente me encuentro en TecSalud. Inicié como director general del Hospital San José en TecSalud y actualmente estoy como director de expansión y relaciones con gobierno a nivel municipal, estatal y federal hacia TecSalud. Entonces, un gusto estar con ustedes y con un tema muy, pero muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctores. Y bueno, antes de empezar la charla, pues pedirle aquí a la audiencia que nos acompaña que por favor todas las dudas y comentarios que tengan las puedan ir poniendo aquí en el chat de la sesión. Los miembros del panel estaremos respondiendo. Y bueno, si no, después de la sesión también podremos hacer respuestas personalizadas vía su correo. Empecemos ahora la charla con la primera pregunta. Pues aquí estando con este par de doctores especialistas, pues primero preguntarles por el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de tanto de hospitales como de aseguradoras? Y pues cómo sobrevivieron a todo este evento inesperado que financieramente impactó durante 2020. Entonces, pues bueno, como siempre, primero las damas, doctora Victoria, si nos ayudas por favor a dar tus comentarios. Sí, gracias, Gustavo, con gusto. Bueno, pues quisiera comentarles un poco el contexto de lo que ha vivido el sector asegurador durante esta pandemia en el año 2020 y parte del 2021,
de acuerdo a los datos compartidos por la AMIS hasta el 13 de septiembre, que es la última actualización que tenemos, el sector asegurador ha atendido COVID más de 42,000 casos, que representan prácticamente 20,900 millones de pesos aproximadamente. La mayor parte de este monto indemnizado corresponde al 50% de las edades de los 40 a los 59 años de edad, es decir, las edades productivas, ¿no? Los pilares de los hogares en las familias mexicanas. Estos datos corresponden claramente a los datos de salud y bueno, pues el monto promedio que nosotros visualizamos en esta experiencia para la atención de COVID en hospitales particulares es de 500,000 pesos, siendo el caso de mayor costo en el sector asegurador atendido por una póliza de gastos médicos mayores de 40 millones de pesos, ¿no? Es decir, este monto es un dato importante, ya que como paciente particular seguramente no hubiera existido recursos para poder atender, ¿no?, un siniestro de esta magnitud. Otro de los datos importantes que hemos vivido en el sector asegurador, pues es toda la adaptación que hemos transformado para poder atender paulatinamente esta emergencia sanitaria. De los primeros cambios que se hicieron en el sector fue adaptar los productos que hoy ya existían, por ejemplo, la eliminación de periodos de espera para la atención de COVID, es decir, desde el día número 1 tenías derecho a la atención de COVID. El otro cambio importante que se hizo fue un cambio en la condición general para poder indemnizar secuelas o complicaciones por la aplicación de la vacuna, pero de fondo, pues los retos más importantes que hemos vivido es los cambios en la suscripción, en la selección de riesgos para los prospectos, afrontando pues posibles compras por contagios ya existentes o pacientes que ya tuvieron COVID recientemente y que seguramente presentarán alguna secuela. Por eso están buscando la cobertura de gastos médicos mayores. Si bien fue un año importante el 2020 en la venta del producto de gastos médicos mayores, en el 2021 se ha vuelto un reto, ya que el incremento en el costo de las pólizas pues es un impedimento para, tener un nuevo sector al cual penetrar, pero también aquellos que ya tenían la cobertura, por supuesto que se vuelve mucho más complicada su renovación. Y esto es en gran medida principalmente por el reto de la atención en la siniestralidad de gastos médicos mayores. Y bueno, no es el foro, pero también en vida, ¿no? Es un reto relevante en el 2021. Este incremento de la siniestralidad se debe principalmente a que en el sector tuvimos un cambio importante, un cambio no predecible, ¿no?, de lo que teníamos en la historia. Todos los siniestros de bajo costo y que eran potencialmente programables se suspendieron. El 2021 fue un año que no tuvo movimiento prácticamente de procedimientos selectivos, sino que continuamos atendiendo siniestros que no podían parar, como especialidades de oncología, de cardiología, que son eventos de alto costo, y bueno, en su mayoría la atención de COVID, ¿no?, que como ya lo comenté, pues es una enfermedad de alto costo, lo que pues dejó en la historia de las aseguradoras que tuviéramos una siniestralidad elevada por baja frecuencia, pero a una severidad importante. En el 2021 ya estamos visualizando un cambio en esta mezcla, empezamos a ver que empieza ya a haber más movimiento de otras especialidades, pero no todavía el comportamiento que teníamos en el pasado. Este incremento, como ya lo comenté, pues nos trae como reto el buscar el mejor pricing para poder mantener, ¿no?, un costo accesible para la población que ya teníamos y al nuevo sector que pudiéramos alcanzar. De los retos que también hemos trabajado en conjunto entre aseguradora y hospitales, pues creo que fue un año de un trabajo muy productivo entre el sector asegurador y el sector hospitalario, ya que juntos al principio de la pandemia empezamos a trabajar en homologar precios para poder crear un mejor costo, un costo más equilibrado para ambas partes. También trabajar estrategias de comunicación para acceso a servicios como camas en los hospitales. Y este esfuerzo incluso hubo un momento en la pandemia en el 2020 que se extendió al sector público. Hubo aquí una participación de tres jugadores que fue muy importante y que considero fue histórico, ¿no? Este ensamble de participaciones para poder atender esta pandemia. Bueno, yo con esto le doy la palabra a Jorge para que comparta su experiencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gustavo, también.
Bueno, ¿qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando una situación muy compleja. Históricamente, yo creo que, pues obviamente en la historia moderna, que difícilmente no tenemos algo comparable reciente. En las pandemias previas, nunca se había detenido el mundo todo de un golpe. ¿Por qué? Porque los sistemas de comunicación no eran tan eficientes como ahora. Me refiero a los aviones, a los barcos, etcétera. Entonces, había la gripe española y pues sí, nacía en Alemania o en España y bueno, pues se detenía Alemania o España. Para cuando llegaba a América, ya Alemania o España iban saliendo, iban reactivando su economía. Aquí paró casi todo el mundo de un jalón, porque hubo realmente una diseminación mundial del virus casi simultánea, con periodos muy cortos que llegaban de un país a otro. Entonces estamos enfrentando una situación muy compleja, que sabíamos que tarde o temprano nos íbamos a enfrentar a ella, pero pues realmente no se hicieron grandes esfuerzos por poderla o estar preparados para ello, porque pues los sistemas de salud funcionan de esa manera, a base de historia y rutina, y no hay nada en la historia reciente de esto. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nosotros nos enfrentamos inicialmente a una declaración de pandemia. Entonces, previo a eso, ya veíamos venir, desde que se vio en Wuhan el tipo de virus que era, y prepararnos para ello. Prepararnos, y la decisión fue un compromiso social. Fuimos el único hospital San José, en el caso de Monterrey, y creo que en toda la República, 100% reconvertido para atender COVID. Estamos hablando de casi 200 camas para atender COVID, de las cuales adicionalmente cerca de 80 camas de terapia intensiva totalmente equipadas y con equipo médico y todo el equipo que rodea al médico para atender. Entonces, prepararse. ¿Y qué era prepararse? Hacer toda la logística de cambio. Tenemos 2 hospitales en Monterrey, de un hospital a otro los pacientes no COVID, la selección de personal, el reclutamiento de personal, los protocolos. Creo que una gran parte del éxito que nosotros en particular tuvimos fueron los protocolos de atención. Con nosotros, el doctor no puede llegar a hacer lo que él quiera hacer. O sea, son protocolos científicamente probados y bajo los estándares mundiales y los estándares internacionales, vamos a ponerlo de esa manera, más estrictos, revisados por nuestros investigadores, que como un centro universitario médico tenemos una cantidad importante de médicos que están en el Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos información pues, de lo que se está haciendo en los mejores lugares del mundo. Platicamos con ellos, pusimos nuestros estándares e hicimos equipos médicos. Un intensivista o un neumólogo tenía un grupo de gente con la cual trabajaba bajo protocolizaciones. También en urgencias había protocolización, y eso nos llevó a tener estándares o números muy buenos en cuanto a recuperación de pacientes y mortalidades bastante controladas. Y luego, surfear las olas. Es decir, viene una ola, el personal se desgasta tremendamente, aprendimos a hacer las cosas. Después baja y se mantiene en una meseta relativamente alta, que pudimos manejar muy bien, pero viene la segunda ola con ciertas variables que aplicamos lo aprendido, y de ahí tuvimos que llevar las mejores prácticas y aprender de nuevo. Y esta última y tercera ola, igual, con la variable que ya había personal, ya había gente vacunado, gracias a Dios nuestro personal ya estaba vacunado, y nos enfrentamos a esta tercera ola con un nivel de contagios altísimo. Sin embargo, las hospitalizaciones son menores porque ya es decir, hay mucha gente vacunada. Sin embargo, es un decir, porque ahora la carga de la enfermedad bajó a la población que es la más gordita de la pirámide poblacional. Entonces hay mucha más gente. Si bien se contagian más, se hospitalizan menos, pero ese nivel de hospitalizaciones es en mucha más gente. Entonces nosotros llegó el momento en que en toda la pandemia no lo habíamos hecho, tuvimos que cerrar el hospital. Entonces nos enfrentamos a esa problemática hasta que pudimos tener infraestructura libre para atender a los pacientes y aprender administrativamente a cómo manejar esto, médicamente a cómo manejar esto y poder surfear las olas. Entonces realmente nos enfrentamos a un fenómeno muy sin igual, y pues trabajar desde el punto de vista financiero administrativo, pues muy de la mano con las aseguradoras. Tiene que haber una transparencia clara, hay que recordar que como una enfermedad emergente salen un sinnúmero de medicamentos y procedimientos que están
por probarse científicamente. Y sabemos que las aseguradoras en un momento dado no los cubren. Entonces se tiene que traer el protocolo, presentarlo, negociar. Entonces realmente sí es complejo. Son situaciones complejas, pero en la mayor parte de las aseguradoras encontramos muy buena disposición a hacer este discurso o plática científica abierta. Entonces, así fue como nos enfrentamos a la situación. Actualmente estamos en una franca caída de la tercera ola, estamos esperando una cuarta ola, no se nos va a juntar el invierno con una elevación natural. Esperemos que no sea ni tan alta ni tan nociva. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Muchas gracias. A mí me gustaría resumir de esta primera pregunta, tomar unos highlights donde, pues bueno, de la parte de las aseguradoras y en las estadísticas que publica la AMIX, este es uno de los mayores riesgos catastróficos por su impacto financiero que han tenido las aseguradoras en su historia y pues como sigue evolucionando, va para el número 1 seguramente en algunos pocos meses y va a superar pues, el tema de temblores y huracanes. Me llama la atención que pues, el número de personas atendidas COVID, pues cuando lo ves contra el tamaño de infectados y decesos oficiales, pues es relativamente pocos casos los que se han atendido mediante un seguro privado. Y considerando el tamaño de población que somos. Y de ahí resalto pues este gran reto, ¿no? ¿Cómo podemos tener un mejor precio, un costo más accesible, que más gente pueda estar asegurada y que más hospitales pues puedan tener este servicio? Y de ahí, de los temas que decía el doctor, pues los temas de infraestructura, ¿no? Cómo cambiar toda esta logística y que aparte del tema puramente médico de conocimiento, pues está cómo desarrollar pues toda esta logística nueva, todos estos protocolos que también lleven a la eficiencia al hospital, que también permita llegar a este tema de costo accesible. Y ese gran reto que tenemos como pirámide poblacional. En el 2000 salió una compilación muy interesante que hablaba de México en el 2030 y decía que podemos tener un bono demográfico en ese momento, decían, pues porque toda la gente pueda tener trabajo, pleno empleo, buena seguridad social, pero que ese pagaré se puede volver en vez de bono demográfico un pagaré si la gente envejece, no tiene acceso a servicios de salud, no hay suficiente infraestructura. Entonces, pues este riesgo grande también que tenemos de que ese bono demográfico se nos haya convertido en un pagaré. Y con eso paso a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las herramientas en que se deberían trabajar de manera conjunta entre los hospitales y las aseguradoras para pues poder quitar esta fricción que significa el costo y cómo tener costos más accesibles para que la población pueda acceder a los servicios y pueda tener un muy buen seguro médico? Y aquí pues adelante ahora empiezo con el doctor Jorge Aspiri. ¿Cuál sería su punto de vista, doctor? Pues muchas gracias. La verdad es que es una situación compleja, como lo digo desde un principio. Yo creo que lo primero y básico es comunicación y voluntad. La herramienta creo que más importante es la comunicación y la voluntad de que se hagan las cosas. Y creo que existe tanto por el sector hospitalario como por el sector asegurador, hospitalario privado. Esa voluntad, obviamente, de nosotros creo que comúnmente entendemos perfectamente que sin las aseguradoras, la medicina privada, cuando menos la de alto nivel en las altas ciudades, difícilmente podría sobrevivir. Hay que recordar que pues, fácilmente, a mí me ha tocado manejar hospitales que más bajo, probablemente 75% de su ingreso venga por una aseguradora. El más alto que me tocó es 97% del ingreso venía por una aseguradora. Entonces, si no hay esta persona que pague, esta institución que pague, realmente se vuelve muy difícil poder sustentar una medicina privada. Entonces, tiene que haber un diálogo abierto para poder mantener la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo, definitivamente. Los costos van a la alza, entonces tiene que haber comunicación, tiene que haber transparencia. Tenemos que buscar las coincidencias de los dos tipos de industrias. La industria aseguradora, si bien obviamente hay una franca preocupación por el paciente, tenemos que entender también que tiene un fundamento financiero muy importante. Es un negocio muy financiero y ellos tienen que sacar sus finanzas sanas. No quiere decir que los hospitales no, los hospitales también. Sin embargo, nuestra prioridad en un momento dado es la calidad de atención del paciente y demás. Eso no quiere decir que la aseguradora no,
pero entonces traemos las prioridades un poquito cambiadas y es necesario platicar para buscar la convergencia en estas diferentes, podemos llamarle prioridades, pero la verdad es que los dos traemos en el radar las dos cosas, una gran calidad de la atención con un outcome, una salida del paciente muy buena, pero también a un costo adecuado. La cosa es que nosotros somos un costo para la aseguradora y nosotros tenemos un precio. Es decir, entonces, ¿cómo llegamos al precio justo que sea un costo justo para la aseguradora? Y ahí tenemos que entrar en una ingeniería de costos donde tiene que haber confianza y transparencia. Tiene que haber confianza y transparencia porque siempre ha habido, o muy frecuentemente, creo que ahorita cada vez es mejor la apertura, pero siempre los hospitales son muy cuidadosos en no compartir sus costos. Obviamente los costos varían. Una cadena hospitalaria de 30 hospitales, pues obviamente va a tener costos mucho más contenidos que un solo hospital o 2 hospitales. Y teóricamente debería de ser más eficiente. A veces no es así, ¿sí? A veces no es así. Entonces, pues tenemos que entrar en ese diálogo abierto. Adicionalmente, tenemos que cambiar también el enfoque. Esto, y buscar las mejores prácticas mundiales, es decir, y no nada más el sistema privado. El sistema de salud a nivel México es totalmente ineficiente. Pagamos hasta 3 veces y 4 por salud. Hay gente que tiene seguro social y nunca lo utiliza, pero además tiene su seguro de gastos médicos y tampoco lo utiliza porque no le paga la urgencia o no le paga la consulta y termina pagándola él de su bolsillo. Ya se pagó 3 veces por salud. Se pagó el seguro social, pagó el seguro de gastos médicos mayores, que no le cubre el gasto menor, y resulta que pagó 3 veces. Entonces, tiene que haber una redefinición del sistema a nivel nacional. Y eso involucra público y privado, ¿sí? Donde tenemos que entrar en un sistema. Dinero hay. O sea, dinero hay, nada más que si gastamos 3 veces por la salud, pues se vuelve muy ineficiente y el dinero se escurre por donde no se debe de escurrir. Entonces, tenemos que buscar un sistema integrado, altamente eficiente. Tiene que haber voluntad y tenemos que buscar esquemas nuevos. Esto de el pago por la mezcla, el tipo de mezcla que tengas, o más bien el tipo de precio promedio, el costo promedio que traigas, pues depende de la mezcla. ¿Qué pasó en el COVID? Pues que la mezcla de todos los hospitales cambió, porque el costo promedio de un hospital, pues cuando traes partos, cuando traes cesáreas, cuando traes apéndices, pues está bajito el costo promedio, ¿verdad? Llega COVID, que es una enfermedad catastrófica, se disparan todos los costos medios y ahora ¿cómo calculas y cómo pagas? ¿Sí? Entonces eso nos trae vueltos locos a todos. Entonces sería muy diferente si pagáramos por volúmenes que estuvieran ajustados al outcome, a la calidad del hospital, a la transparencia de la publicación de indicadores y a cómo le fuera al paciente, sus niveles de mortalidad, de infecciones, de caídas, donde hubiera realmente un reconocimiento. Entonces, tenemos que empezar a buscar ese tipo de beneficios donde se prodigue la calidad a un costo justo y adecuado, ¿verdad? Entonces, creo yo que por aquí yo le dejaría a Vicky también que pues, me ayudara a formar la idea esta, ¿verdad? Pero creo que por ahí pudiera ser el camino, porque realmente es complejo. De aquí en adelante a lo que nos vamos a enfrentar, porque no va a ser la primera pandemia. O sea, vamos a enfrentarnos cada vez a fenómenos de este tipo, si no naturales, sí de este tipo médico-infecciosos, y tenemos que estar preparados. Vicky, gracias. Sí, Adelante, Jorge. doctora. Gracias, Gustavo y Jorge. Sí, coincido contigo totalmente, ¿no? En los datos que has dado. Lo que acabas de comentar no es una crisis momentánea, es una crisis que vamos a vivir al menos por 3 años seguramente, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo y al ver que aún con la vacuna, pues tenemos personas hospitalizadas, incluso en áreas de cuidados críticos, ¿no? Entonces, esta va a ser una enfermedad con la que vamos a lidiar, ¿no? Durante un tiempo importante y coincido que la estrategia que tenemos que hacer pues es una estrategia compartida en donde haya un equilibrio, en donde no haya un solo ganador, sino en juntos hagamos esfuerzos por mantener y salir adelante de esta situación. Es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues hablamos de crisis futuras, pero los 3 jugadores estamos en una crisis actual, ¿no? Entonces también se vuelve complicado. El asegurado o el paciente, el hospital y nosotros estamos viviendo
crisis, ¿no? En diferentes niveles, pero lo estamos haciendo. Entonces, tener una solución única por alguno de los jugadores no se ve viable. Este es un juego que vamos a tener que compartir y esperar tener resultados a largo plazo, pero soluciones sólidas. Y como bien lo comentas, pues una de las herramientas que hoy se vuelve relevante es el instrumento financiero, que es la cobertura de gastos médicos mayores. Ya lo comentaba, pues una atención médica sencilla, intrahospitalaria, en promedio está en 500,000 pesos. Si la verdad lo pensamos como paciente particular, se vuelve complicado pensar, ¿no? Tener a la mano este monto, ¿no? Para poder recuperar la salud. Y es una enfermedad que normalmente, pues, no aparece sola, ¿no? Hay varias participantes de la familia enfermos al mismo tiempo, entonces todavía se ve más complejo tener acceso a un medio privado para poder tener la recuperación médica. Lo que nosotros visualizamos como sector es que necesitamos crear productos accesibles que puedan dar una alternativa, ¿no?, de financiamiento. De manera rápida, el año pasado surgieron varios productos que fueron indemnizatorios, es decir, al presentarse el diagnóstico de COVID o el fallecimiento por esta enfermedad, pues se daba una indemnización entre los 50,000 y los 200,000 pesos, pero pues realmente esta indemnización se queda corta, ¿no?, a lo que una familia afronta al tener una enfermedad como esta. Entonces es inevitable que la cobertura tradicional de gastos médicos es una de las mejores alternativas como financiamiento para poder atender el momento crítico, pero también las secuelas futuras. El asegurado hoy enfrenta diferentes temas, pero sí quiero a lo mejor resaltar que gran parte de la población que hoy tenemos asegurada y de los casos que comenté al inicio de la plática que hemos atendido, alrededor del 60% son de pólizas colectivas, son pólizas que el asegurado tiene por prestación de una compañía. Y ante la posible crisis que tenemos en el país, hay un desempleo importante, entonces en algún momento perderán también la posibilidad de continuar esta cobertura. Entonces sí necesitamos buscar la alternativa de cómo el producto actual y productos nuevos puedan dar una cobertura suficiente para la atención crítica y la atención subsecuente, y que esto vaya complementado por una atención preventiva, ¿no? Entonces, es aquí donde jugamos juntos, ¿no?, en cómo creamos una certeza en el costo y cómo trabajamos juntos sin dejar solo al hospital, sobre todo en esta parte de la práctica médica, ¿no?, en evitar que haya sobreutilización, que haya una guía, lo que tú bien comentabas, cómo preparamos y seguimos protocolos que nos hagan mucho más eficiente el alta de un paciente, ¿no?, y garantizar su recuperación sin secuelas, ¿no?, con un seguimiento muy estrecho, pero cómo juntos jugamos esto, ¿no?, no solamente ustedes como hospital y como cuerpo médico, sino nosotros ayudamos a que estos lineamientos se cumplan, y también cómo trabajamos para poder tener un mejor costo en ciertos medicamentos y tecnologías que hoy se han sido críticas, ¿no?, para la atención de COVID. Hoy sabemos, ¿no?, que hay ciertos medicamentos que no eran de uso común, ¿no?, pero que hoy han tenido esta efectividad y han estado ya han sido autorizados, han encarecido la atención, y incluso, bueno, tecnologías como el ECMO, ¿no?, que hace mucho más larga la estancia del paciente, que cada día tiene un efecto de mejor resolución para la enfermedad, pero que son tecnologías que si no tienes una cobertura o un financiamiento se vuelve complicado como particular tener. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar para tener la certeza y el mejor costo de estos eventos que nos permitan a nosotros a lo largo del tiempo, ¿no?, al plazo de tener un costo estable que nos permita tener un mejor precio e incluso, como bien comentas, jugar con cierto riesgo para disminuir y poder tocar más familias, ¿no?, y que puedan sumarse a esta protección. Y yo veo algo muy relevante, Jorge, que creo que en algún momento ya lo llegamos a platicar, que es el tema de la protección, de la prevención, hacer juntos prevención, ¿no?, y el seguimiento post-COVID. Creo que va a ser dos etapas relevantes que hoy no jugamos, ¿no?, como aseguradora y hospital. Creo que va a ser algo nuevo, pero que es inminente, que vamos a tener que prepararnos juntos para hacer todo este protocolo de prevención, de atención COVID y post-COVID, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si me permites, Gustavo, complementar esto de Vicky, creo que esta parte de prevención, yo lo he comentado en algunos otros foros, la verdad es que estamos en la industria de la enfermedad, no en la de la salud.
O sea, entonces tenemos que empezar a virar a la salud, a mantener a la población sana. Si nuestra población no tuviera el índice que tenemos de diabetes, de hipertensión y de obesidad, hubiera sido otro el panorama de COVID en México. Entonces, tenemos que empujar juntos la parte de universidades, hospitales y aseguradoras por mantener a la población sana, indudablemente. Y la otra parte, probablemente en mi otro comentario, escuchando lo que dice Vicky, es siendo creativos. O sea, creo que la otra herramienta para buscar este financiamiento es que tenemos que ser creativos. Ahorita Vicky lo comentaba muy bien, toda la tecnología y los medicamentos son caros. ¿Por qué no invitar a que participen en el financiamiento del sector salud privado y público, las industrias farmacéuticas y las industrias de los fabricantes de equipos? ¿Sí? Porque ellos también participan y creo que llevan una utilidad bastante fuerte que no tenemos ni las aseguradoras ni los hospitales. Entonces creo que su papel, invitándolos a financiar también el sistema, pudiera ser creativo e interesante. Sí, así es, Jorge. ¿Sabe? Ay, discúlpame, Gustavo. Adelante. Dar la idea que no solamente es tener la cobertura, ¿no? Es también tener una suma asegurada que sea suficiente. Y hoy lo hemos visto, lo comentaba, hay muchos asegurados que tienen la protección de su colectividad, de la empresa en la que forman parte, pero son sumas aseguradas limitadas, ¿no? Entonces, esta tecnología en su mayor parte agota la suma desde la primera atención, ¿no? Y hoy una de las labores más importantes que vamos a tener que trabajar juntos es cómo economizamos esa suma asegurada para que la atención a nivel privado se alargue, es decir, que pueda tener más acceso, no solamente a la parte crítica, sino que pueda recuperarse en un nivel privado y pueda continuar su atención en el hospital después de la alta hospitalaria y lo que venga, ¿no? de posibles secuelas, porque lamentablemente estas tecnologías en 1 o 2 meses agotan por total la suma asegurada, ¿no? que hoy tienen por derecho. Y bueno, pues es incierto el futuro de estos pacientes, ¿no? de estos asegurados, porque tendrán que regresar al sector público y también sabemos que pues tenemos algunos hoyos, ¿no? en temas de tecnología y herramientas para tener continuar esta atención médica. Entonces es un reto para ambos, pero también para poder darle ese beneficio al asegurado, al paciente, de poder ampliar su atención médica, ¿no? De poderla hacerla eficiente hasta el último peso para que pueda tener toda la atención que requiera de principio a fin de la enfermedad. Pues muy bien, miren, yo me quedo en esta parte de la charla, pues con que sí hay una esperanza en que podemos ponernos de acuerdo. También me queda claro que aquí es muy bueno que Expomed esté generando estos foros y esta discusión, pero nos faltan más actores, ¿no? Entonces, está aquí el hospital, está aquí la aseguradora, pero nos faltan las farmas, los medical devices, y en temas de prevención, pues política pública, ¿no? Porque también mucho de prevención en la salud está en política pública. Y yo creo que aquí, en este tema, trabajar uno a uno pues es más lento, solamente resuelves un pequeño problema. Y aquí tenemos que ver cómo trabajar como gremios en todos estos actores para que gremialmente se pueda llegar a una solución más fuerte y más rápido. Y bueno, tomando el comentario que decía la doctora Vicky, pues bueno, todo lo que viene es subsecuente. Hablabas en particular, Vicky, de los temas del COVID y hasta dónde alcanza la suma asegurada. Pero bueno, el COVID también va a traer secuelas de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienen hoy las aseguradoras en estas secuelas que puede tener con esta gente que ya se trató, pero que viene hacia adelante? Sí, de acuerdo, Gustavo. Pues aunque ya tenemos 1 año y medio, ¿no? de convivir, más de 1 año y medio de convivir con esta enfermedad, me parece, y no sé qué opine Jorge, tenemos hoy muy poca información de lo que serán las secuelas de COVID, ¿no? Conocemos algunos datos, por supuesto, pero digamos que es la primera vista, ¿no? O sea, no sabemos realmente a un mediano plazo cuáles serán las secuelas reales, ¿no? que estaremos afrontando ante esta enfermedad. Pero bueno, con lo hoy poco que sabemos, lo que hemos visto, pues ya tenemos que prepararnos, no solamente, creo que estamos mirando hoy la parte crítica, ¿no? La atención más costosa, pero viene esta segunda etapa en donde vamos a rehabilitar a estos pacientes, en donde vamos a continuar atendiéndolos y hay que preparar estas coberturas, el contención de las posibles
de los posibles requerimientos médicos que van a tener, ¿no? Como el tema de rehabilitaciones pulmonares, no sé, el tema de trasplantes, todo lo que tiene que ver con secuelas neurológicas o secuelas por una trombosis, ¿no? Se vuelve relevante que en la cobertura actual nosotros validemos, ¿no?, cómo estamos en temas restrictivos, pero también en temas de cobertura de costos para irnos anticipando, ¿no?, sobre este tema y tener una certeza de lo que viene a futuro. Estamos trabajando por la certeza del momento agudo, pero también necesitamos trabajar en los costos de las secuelas que estamos comentando y de lo que hoy ya conocemos. La comunicación entre hospital y médicos es importante, ir actualizando, por supuesto, esta información para prepararnos en conjunto y hacer los convenios necesarios para poder dar esa estabilidad a futuro y no nos vuelva a agarrar la ola, ¿no?, de todo lo que se viene a futuro. Me parece importante comentar que esto es en gastos médicos, pero por ejemplo en el ramo de vida también traemos aquí una afectación, ¿no?, en beneficios adicionales, como es el tema de discapacidad, en donde estamos trabajando también aquí en validar qué va a pasar en el sector, ¿no? Hoy conocemos que el caso de vida, pues el fallecimiento es lo que se indemniza, pero también hay otras coberturas que seguramente van a afectar al sector asegurador en el ramo de vida. Y hay otro reto, me parece muy importante, que creo que vamos a trabajar seguramente y es algo que no esperábamos, pero que definitivamente si queremos la recuperación completa de un asegurado, de un paciente, no solamente es la parte física, sino también la parte mental, ¿no? Hoy sabemos que los asegurados post-COVID tienen alteraciones psicológicas y algunas psiquiátricas importantes, ¿no? Entonces, la cobertura de gastos médicos en el sector se encuentra limitada, si no es que en algunos de los casos excluida. Y yo creo que vamos a necesitar una apertura para poder abrir esto a visualizar que es algo que se necesita para complementar el estado idóneo de salud de recuperación del asegurado. Entonces, esta parte psicológica va a jugar una parte importante en la recuperación y en la parte post-COVID, pero también ya lo hemos visto que el estar en casa, ¿no?, el estar aislados, esta sana distancia, también ha creado temas que los hacen más susceptibles, ¿no?, que nos crean también. Entonces, de nuevo, la prevención y la parte post-COVID se vuelve importante. En la parte de secuelas, esto a mí me parece muy relevante también tomar en cuenta, ¿no?, todo el tema de lo que es psicológico, psiquiátrico e incluso la parte de wellness, ¿no?, el bienestar de lo que una familia va a necesitar vivir para poder tener la recuperación completa de un participante o de varios participantes de la familia. Gracias, doctor. Gracias. Totalmente de acuerdo con Vicky. Indudablemente hay que recordar que estamos ante una enfermedad que no tiene ni 2 años de haber aparecido en el mundo. Cada día aprendemos algo diferente de este virus. Hay que recordar, hay mutaciones, hay variantes y hay cepas. Hasta ahorita, gracias a Dios, no nos hemos enfrentado a una nueva cepa. Tenemos variantes de preocupación. Entonces, todavía no se termina esto. Y ya estamos hablando de secuelas post-COVID. Entonces, ¿en qué momento va a terminar la pandemia? O sea, esa es una pregunta interesante. Pero obviamente el riesgo de una cepa que sea ultra resistente a las vacunas cae de manera dramática entre más gente haya vacunada. Entonces la circulación del virus baja y eso abate importantemente la posibilidad de que aparezca una cepa resistente a vacunas. Entonces tenemos que tener muy presente que definitivamente ya estamos viendo secuelas post-COVID. Yo creo que la más frecuente y la más desapercibida es la que ya comentó Vicky, que son los problemas psicoemocionales. O sea, quedan con un problema psicoemocional fuerte, ¿verdad? Los pacientes, aún los que no tocaron el hospital, o sea, obviamente el que toque el hospital, estar aislado en un cuarto normal durante 15, 20 días, o sea, porque es estar viendo a gente, hace de los hospitales su casa, ¿verdad? Prácticamente, pues es difícil ante los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, no digamos el paciente que está en terapia intensiva y su familia. Pues eso es clarísimo. Va a ser un problema al que nosotros como hospital nos tenemos que enfrentar a él. ¿Quién pague? Pues ya veremos quién paga. Si paga la aseguradora, qué bueno, y si no, veremos cómo se le hace, porque pues, es un problema de salud que tenemos que atender, indudablemente. Adicionalmente,
miocarditis estamos viendo con cierta frecuencia. O sea, que algunos de ellos van a terminar en trasplante de corazón. Entonces, México ni siquiera tiene un sistema de trasplantes muy sofisticado que permita, no sabemos cómo va a estar esto a futuro, pero corazón, cerebro, riñones, pulmones, se están viendo afectados y esto puede llegar a pasar que quede como una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión, el síndrome post-COVID. Esperemos que no sea así, pero pues tenemos un año y cacho, vamos para los 2 años de haber, de estar conviviendo con esta enfermedad. No tenemos la película completa, pero sí estamos viendo casos de síndromes post-COVID con afectación a otros órganos, no necesariamente respiratorios, extra. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en clínicas post-COVID. O sea, identificando nuestro mundo, nuestro universo de pacientes que tuvieron COVID, adicionalmente abierto a que no sean pacientes de nuestro sistema, pero que quieran poderlos identificar y ayudarles a dar seguimiento. Y en esto nos ayuda mucho la telemedicina, ¿sí? Es decir, el monitoreo del corazón, el monitoreo respiratorio, el monitoreo de peso, etcétera, etcétera. Nos permite hacer clínicas post-COVID con monitoreo a teledistancia y pues el futuro se nos adelantó con esta pandemia, ¿verdad? Entonces empezamos a utilizar tecnologías interesantes al respecto, no nada más nosotros, hay muchas entidades de salud en el país que lo están haciendo y convenientemente, ¿verdad? Pero sí, va a ser un fenómeno al cual nos vamos a enfrentar. ¿En qué magnitud? Lo desconocemos. Esperemos que se pueda controlar, pero pues estamos aún sin siquiera ver la punta del iceberg en esto. O sea, no sabemos de qué tamaño es el problema, pero va a ser un problema y tendrá que definir la aseguradora pues hasta dónde puede cubrir el fenómeno, pero y se entiende porque al final de cuentas ahí es un contrato y hay un compromiso. Las aseguradoras creo que han trabajado de buena fe extendiendo sus compromisos inclusive. Sin embargo, pues nos vamos a estar enfrentando a mayores extensiones, hay que ver hasta dónde se puede y si no, tendrán que salir nuevos productos y nuevas coberturas, indudablemente. Entonces, creo que por ahí vamos. Gracias, doctor. Y aquí, retomando una parte de esto último que decías de la telemedicina y usar más la tecnología, pues para nosotros, los que no estamos en el mundo de la medicina, ustedes hacen milagros ya cuidando nuestra salud y ahora hicieron milagros también haciendo toda esta recomposición logística de hospitales, utilizando también tecnologías nuevas. Entonces, hablando de telemedicina, atención remota, ¿a dónde ven ustedes las mayores áreas de oportunidad donde se pueda explotar la tecnología o trabajar de manera diferente para ser más eficientes y tal vez trabajar más en la prevención o también en la atención? ¿Dónde ven ustedes estas tecnologías que tengan más oportunidad? ¿Quién inicia? Ustedes digan. Adelante, adelante. Adelante, doctor. En relación a los sistemas, mira, desde mi punto de vista, los sistemas tienen que brindarte 2 grandes virtudes. Número 1, la ubicuidad. Es decir, tener información donde estés. Y segundo, exactamente, la información para toma de decisiones. Y esa información tiene que tener 2 características. Tiene que ser veraz y tiene que ser oportuna. Es decir, tiene que ser cierta y en tiempo para que tus decisiones sean adecuadas. Entonces, un sistema tiene que ir orientado a esto. Y esto se aplica a todo, no nada más a medicina. El sistema tiene que dar información para toma de decisiones, información veraz y oportuna, y te tiene que dar la oportunidad de la ubicuidad, donde estés tomando decisiones. Obviamente esto cuando se traslada a medicina, pues es una maravilla. A mí me tocó ver la primera cirugía robótica. O sea, hay que recordar que los grandes avances en medicina van íntimamente ligados a los avances militares, ¿sí? El ultrasonido es el sonar de los submarinos. El endoscopio es un aparato que utilizaban los marines para ver los secuestros. O sea, los grandes avances de la ciencia médica, la cirugía robótica a distancia nació igual en los frentes de guerra. Los cirujanos estaban en los submarinos y el robot estaba en el frente de guerra operando para no exponer al cirujano al frente de guerra. Entonces, los grandes avances van muy de la mano de los avances militares, los avances de la ciencia médica. Entonces, a mí en 1988 el cirujano estaba en Chicago y el paciente en Miami, le quitó el apéndice del cirujano con un casco de realidad virtual. Entonces, obviamente los tiempos se están acortando en toda esta ciencia, metiendo el machine learning, la
inteligencia artificial y no quiero entrar en todo esto que es todo un mundo. Pero sí lo que sí quisiera dejar claro es que el concepto es salud digital, ¿sí? La telemedicina es una pequeña parte de la salud digital, ¿sí? Todo un mundo aparte de la salud digital. En radiología, pues nos especializamos en tener mucho en avanzada en toda esta parte. Hay resonancias magnéticas en Alemania que antes de que salga el paciente a través de inteligencia artificial ya te están dando los 3 más probables diagnósticos sin radiólogo. O sea, la inteligencia artificial te los está proveyendo los diagnósticos y el índice de error es sumamente bajo. Entonces, pues nos vamos a enfrentar a cosas muy interesantes y muy rápidas. Entonces, la pandemia aceleró este fenómeno. ¿Por qué? Porque no nos podíamos mover, porque teníamos que estar en la casa. Entonces, definitivamente, yo creo que obviamente la prevención juega, o sea, la telemedicina, o sea, con wearables, o sea, ropa que te pongas, que te esté monitoreando, o instrumentos que puedan dar información a teledistancia para medir tu estado de salud en la parte preventiva es extraordinario. Adicionalmente, en el síndrome post-COVID, como ya lo decía, igualmente, porque hay muchas cosas, o sea, si decimos que el riñón, el corazón, el pulmón son de las cosas más frecuentes afectadas, igual que el cerebro, podemos tener sistemas de monitoreo en casa para estar viendo el estado de salud del paciente. Puede ser continuo o puede ser fraccionado, y aparte la teleconsulta, es decir, la interacción con el médico, que la teleconsulta tiene sus limitaciones, porque los médicos necesitamos tener ciertos sentidos que no, aquí tenemos la vista y el oído, pero no tenemos el olfato, no tenemos el tacto. Entonces hay otras que eso sí no se suple, o sea, no suple el 100% la teleconsulta, las habilidades, pero para eso podemos suplirlo con todas estas aparatos que pudieran acercarse, pero el 100% de la consulta presencial nunca se va a poder quitar, pero sí podemos acercarnos bastante. Entonces, yo no me cabe la menor duda que la salud digital va a jugar un papel importantísimo en el porvenir, y no hablemos de la secuenciación genómica, porque cuando mezclas todo esto con información genética y lo metes en la parte preventiva, que ese es otro tema, o sea, podemos tener un universo que ahora entramos al Big Data, que es otro gran asunto que viene en el futuro inmediato. Pero si hablamos de este tema, indudablemente en la parte preventiva general y en la parte de clínicas post-COVID, así como en la parte hospitalaria, el que el paciente pueda tener contacto con su familia a través de una videoconferencia. O sea, de perdido puede platicar con ellos a través de una videoconferencia, puede dar cierta tranquilidad. Entonces, definitivamente, estas herramientas nos tienen que dar ubicuidad e información para toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, creo que con esto yo dejo mi comentario y pues, Vicky, si quieres. Adelante, doctora. Gracias. Coincido contigo, Jorge. Bueno, el tema de telemedicina o de asistencia médica, ¿no?, a distancia, como bien comentas, ya existía, ¿no?, en Europa, en España, en algunos países ya estaba implementado y en paso firme, ¿no?, como con bastante aceptación, y ampliando estos recursos de diagnóstico y atención de especialidades por esta vía. Como bien sabemos, en México también existía ya antes de la pandemia, pero para llegar justo a zonas complejas, ¿no?, de bajos recursos, donde era difícil tener acceso a un médico de ciertas especialidades, ¿no?, y era la única alternativa que hasta la actualidad que puede existir para poder dar esta atención médica, que me parece exitosamente se implementó para este sector. En el caso de ya la parte privada, hablando de la experiencia con aseguradoras, sí es importante comentar que aunque bien teníamos esta asistencia, el empujón más fuerte de su usabilidad viene a raíz de la pandemia, ¿no? Ya era un servicio disponible, pero pues no era usado con la frecuencia que nosotros queríamos, ni se veía, ¿no?, el efecto que nosotros ya visualizábamos por tener esta alternativa, ¿no? Es por efecto de la pandemia que viene este empujón a tener una alternativa, primero para tener
este filtro, este triage y decidir si voy, no voy, si los síntomas son o no son, y tener la posibilidad de tener un especialista enfrente sin pisar a un hospital. Después, bueno, ya lo vimos que con el tema de falta de camas se volvió importante, ¿no? El seguimiento, al no poder atenderse en un hospital, al no tener la atención, se volvió crítico tener este servicio para poder dar toda la asistencia médica por esta vía. Y ahora, ya viendo el éxito que se tiene y la credibilidad que empieza a tener, pues nosotros visualizamos que esto va a ayudar a abrir horizontes para poder acercar a la población que hoy ya tenemos a ciertos hospitales donde queremos que se consulten a ciertos médicos que hacen alianza con nosotros, que hacen contención, que hacen estrategia, ¿no? Que son nuestros socios, para que puedan tener acceso a estos médicos que potencialmente no lo tenían en el pasado, ¿no? Pensar que hoy yo estoy en México y puedo atenderme con un especialista de un hospital en Monterrey, ¿no? Se volvía prácticamente imposible. Y hoy tener una opinión de este tema, incluso lo hemos utilizado para tener opinión de ciertos casos en el extranjero, ¿no? Donde es un caso crítico, y darles esta alternativa a nuestros pacientes y a nuestros asegurados, se vuelve algo imposible y un valor agregado, ¿no? Que en el pasado no podíamos tener, ¿no? Hoy nosotros ya en el sector estamos abriendo esto para ciertas especialidades, pero también esta alternativa de poder ampliar horizontes médicos, ¿no? En segundas opiniones, en opiniones incluso para la toma de decisiones de ciertos siniestros como aseguradora, ¿no? Es algo que ha abierto la puerta a otras posibilidades sin límites de fronteras, ¿no? Ni de espacios. Y yo creo que esto, esperemos, ¿no? Sea algo que quede fijo, porque es una realidad y la vamos a vivir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando esto sea controlado, ¿qué va a suceder con este servicio? Si lo mantenemos, ¿no? Si la población lo adopta, o al regresar a cierta normalidad, culturalmente estamos acostumbrados a ir al consultorio, a ver al doctor, estrecharle la mano, como dice Jorge, bueno, que verlo físicamente, tocarlo, ¿no? Olerlo. Entonces, me parece que afrontamos en este sentido una parte también cultural importante, y bueno, pues ya veremos a futuro cuánta adopción tuvimos y cuántos beneficios logramos hacerle ver a la población de esta nueva tecnología digital, ¿no? Y yo aquí probablemente nada más complementar un poquito el comentario en que falta normatividad al respecto. También. Es decir, la parte de la normatividad que se está trabajando en ella, pero realmente el poder normar, muchos doctores están encantados con estar en su casa consultando, felices, ¿verdad? Sin embargo, de repente ya no eres tan feliz cuando te caen WhatsApps a las 3 de la mañana para cosas totalmente superfluas. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué horas? ¿De qué manera? Todas esas reglamentaciones sociales propias, además de la reglamentación gubernamental para seguridad, pues sí falta. Estamos ante el advenimiento, se nos está viniendo una ola tecnológica que tenemos que regular desde todos los puntos de vista. De acuerdo. Excelente comentario. Y aquí, doctora Vicky, empezando la siguiente pregunta contigo, hablamos mucho de transparencia en algunos comentarios anteriores, y en la transparencia, tener esta visibilidad de la aseguradora a los hospitales, de los hospitales a aseguradoras, y también pues con los otros actores. ¿Qué esperarías tú que se diera en términos de transparencia en la información? ¿Qué te gustaría tener del lado de tus hospitales para poder tener un mejor servicio y un mejor costo hacia tus asegurados? Sí, excelente pregunta, Gustavo. Pues en esta nueva realidad, me parece que estamos haciendo cosas totalmente diferentes, y la confianza, como lo comentaba Jorge, es uno de los puntos importantes. Hoy tenemos que visualizarnos como socios, ¿no? Como aliados para poder afrontar esta etapa, lo que hemos venido platicando, y en esto tiene que haber una transparencia. Creo que en la época de los seguros, en donde anteriormente necesitábamos una persona que revisara el estado de cuenta y que lo rasurara, y que casi con lupa viéramos si había 5 jeringas, si había guantes, si había no. Me parece que tenemos que darle la vuelta a esa época y empezar a trabajar en costos medios, en costos garantizados, en costos fijos, donde exista esa evolución a tener la garantía de algunas enfermedades, no todas, por supuesto, pero sí en su mayor parte, sobre todo en aquellos que hacen nuestra frecuencia mayor, ¿no? De atención médica,
en la convivencia, incluso, bueno, pensando que si este modelo llegara a prosperar, ¿por qué no, verdad? Ir por adelantado, incluso fondeando ciertos padecimientos, ir pagando ciertas tecnologías que va a requerir mi población asegurada, viendo incluso las tendencias de las enfermedades que se van a presentar. Hoy, como lo comentaba, la frecuencia de mis padecimientos, de los padecimientos frecuentes, ¿no? De todo lo que era electivo, estaba estancado, empieza a reactivarse y es inevitable que todo el efecto de la inflación médica también va a caer sobre estos padecimientos. Entonces, en cuanto se reactive, lo que nosotros vamos a tener que trabajar no es solo COVID, ¿no? Es cómo trabajamos estas enfermedades frecuentes, estas enfermedades programables que en algún momento van a ocurrir. Y dos, cómo trabajamos en conjunto con esta misma dinámica todos los padecimientos de alta especialidad, como es oncología, cardiología, traumatología, ¿no? Que en gran medida encarecen, pues, el costo de una póliza de estas atenciones, ¿no? Entonces, ya lo había dicho, el trabajar juntos, en ver que no haya sobreutilización, que la práctica médica sea correcta, que no haya trabajar en conjunto las negociaciones con proveedores externos y esta dinámica que ya lo comentábamos, pues también de transparencia en acercarte, ¿no? Al tener esta transparencia, poderte acercar y crear incluso redes cerradas con algunos proveedores que serán de confianza y que serán claves, ¿no? Para poderte acercar ciertas poblaciones con riesgo, para poderlos manejar de la forma más eficiente y en la contención y en la economización de su suma asegurada. Ahí va a ser relevante, o quisiéramos jugar, ¿no? A lo mejor con toda la red, pero a veces hay ciertos jugadores que van a ser y ciertas alianzas que van a ser importantes para poder manejar ciertas poblaciones en ciertos riesgos. Entonces, también tener esta posibilidad de acercarte hoy una red, más bien una población a la que no se tenía acceso, va a ser un juego de ambos lados. Yo poderte acercar a esa población que tiene ese riesgo y tener la transparencia y la tranquilidad de que va a ser atendida con los mejores médicos, las mejores prácticas y el mejor costo para el paciente y para la aseguradora. Gracias, doctora. Doctora Spiri, la misma pregunta, pero al revés. Usted como hospital, ¿qué esperaría en transparencia e información de las aseguradoras? Claro, mira, yo como inicié comentando, creo que la voluntad es esencial, ¿verdad? Tiene que haber primero voluntad. Segundo, en este concepto de transparencia, es muy claro que, pues, ¿qué es transparencia? Pues ellos tienen que ver mis tripas, vamos a ponerlo así entre comillas, o sea, todo mi intríngulis transparentemente y yo el de ellos. O sea, ¿y esto qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir un diálogo honesto y transparente. ¿Qué te preocupa a ti, asegurador? Porque, mira, yo sé que les preocupa a las aseguradoras y las aseguradoras saben lo que me preocupa a mí. Lo que tenemos que entrar es exactamente en encontrar el punto medio donde yo deje de preocuparme y ellos dejen de preocuparme. ¿Qué le interesa a la aseguradora? Que no se le consuma la totalidad de la prima. Que no haya un abuso por parte de los hospitales, por parte de los doctores, por parte de los procedimientos. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que nos limiten cierto tipo de tratamientos que pueden ser caros, pero al final de cuentas es la última oportunidad de vida de un paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a platicar, o sea, porque en estarnos cuidando uno al otro, en esta transparencia, entonces tenemos que trabajar, yo estoy de acuerdo totalmente, de hecho lo hemos hecho con costos medios y precios promedio, lo hemos hecho, pero de repente vienen las famosas exclusiones, de repente un caso sale y tenemos que sentarnos a platicar, ¿sabes qué? Pues es diabético, o sea, no puedes meterlo en el costo medio porque tiene ciertas particularidades el paciente, entonces tenemos que sentarnos a poner las reglas en esa transparencia de qué te duele a ti, qué me duele a mí, vamos a cuidarnos. Entonces, si podemos encontrar esa coincidencia, donde vamos a ponerla de esta manera, yo le cuide el dinero a la aseguradora y la aseguradora me cuide que mi paciente le vaya bien, nos vamos a entender muy bien. Entonces, yo creo que la transparencia tiene que ir en ese sentido y creo que lo podemos lograr con voluntad. Con voluntad y entendiendo que ambos vamos a tener que sacrificar algo. O sea, si queremos mantener los estándares que teníamos anteriores, no va a ser posible, el mundo cambió.
El mundo cambió la economía, cambió la pirámide poblacional, cambió la morbilidad, cambió la mortalidad, todo cambió. Entonces tenemos que sentarnos a ver la nueva realidad y crearla, crear una nueva realidad donde nos cuidemos el uno al otro. Y obviamente, ¿cuál es la intención? Que su asegurado pueda mantenerse asegurado, y para mí que a ese asegurado le vaya muy bien. Y ojalá y nunca necesite la póliza. Por eso preocuparnos juntos por mantener sano al paciente o al asegurado. Y yo a la población general, ¿verdad? No nada más a los asegurados. Sí. Para mí eso es transparencia. Yo quiero agregar algo que acabas de decir. Creo que al inicio, Jorge, se puede ver como un sacrificio, ¿no? El tema de hacer este esfuerzo, ¿no? Por garantizar ciertos costos, por trabajar con los médicos, por buscar, ¿no? Esta mayor contención posible y estabilidad en la certeza de estos diagnósticos tan complicados, pero que a futuro pues nos va a traer también un acceso totalmente diferente, ¿no? También nosotros lo vemos como un valor agregado para la aseguradora, pero también para el cliente. Y lo visualizamos así: oye, si mi asegurado tiene una póliza en donde no tiene acceso a cierto hospital porque es una póliza limitada, con una línea de hospitales básica, pero yo sé que el costo de ese siniestro, de ese evento, va a estar al nivel de esta póliza, ¿por qué no le doy ese plus y lo dejo entrar a esa red médica, ¿no? Teniendo la certeza de que hay suficiencia de prima, puesto que el costo se va a mover bajo ciertos estándares, ¿no? Y tengo más beneficio acercándolo a este proveedor que dejándolo libre, ¿no? Por reembolso y con una línea de hospitales que seguramente no le darán la atención que estamos buscando, ¿no? Entonces, al final, como lo decíamos, creo que es un efecto que no se va a ver a corto, pero sí a mediano plazo, y hay que construir esas bases, ¿no? Y para ello, pues, como lo comentas, la disposición para poderlo hacer creo que es la base. Totalmente, y pensando un poquito disruptivamente, y hago un comentario rápido, tenemos que ser muy claros también que el negocio, voy a hablar de negocio, que en ocasiones en salud se ve medio feo, pero es de volumen. Es decir, la aseguradora hay que ayudarlos y preocuparse porque tenga un producto donde pueda abarcar un volumen mucho mayor que le permita tener acceso a primas mucho más importantes. Por el otro lado, si no es posible, va a ser necesario que ellos privilegien a los hospitales que tengan esta transparencia, esta intención de trabajar con ellos, de mantener los costos medios, aunque las pólizas sean de otro nivel. Pero entonces, ¿por qué? Porque eso se vuelve volumen para el hospital y puede manejar mejores costos. Entonces, pues tenemos que trabajar de esa manera. Eso es la transparencia. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? ¿Cómo te ayudo? Entonces, creo que por ahí vamos. Sí, sin duda la escala da eficiencia, y la eficiencia pues se traduce en menor costo. Y bueno, como decían aquí, estamos dándonos cuenta que todo ha cambiado, pero pues nos hemos dado cuenta que también las 3 P's famosas el negocio tiene que ser próspero, pero también tenemos que cuidar a nuestro planeta y cuidar a la población para la que trabajamos, tanto internos como nuestros clientes, pacientes, etcétera, ¿no? Pues llegamos al final de la hora. Un gusto haber estado moderando esta conversación. Sin duda el tema da para mucho más tiempo, pero bueno, estamos limitados también por el tiempo. Agradecerle a los panelistas y colegas que nos acompañaron en esta charla tan interesante. Agradecerle a Expomed por poner este foro. Y bueno, si tienen alguna duda adicional sobre el tema, no duden a contactarnos a través de la plataforma, poner sus preguntas en el chat. Nuestros perfiles están disponibles para todos ustedes y estamos a sus órdenes para seguir conversando. Pues muchas gracias de nuevo a toda esta audiencia. Gracias a conectarse a Expomed Digital. Sigan disfrutando la plataforma, disfruten las conferencias, y muchas gracias, doctora Victoria Picos, muchas gracias, doctor Jorge Aspiri. Un placer escucharlos y aprender de ustedes. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, un placer.